Mi nombre soy el doctor Miguel Ángel Primo Rivera, soy urólogo actualmente adscrito al servicio del Hospital General Regional de Orizaba, Veracruz. Soy egresado de la UMAE del Bajío, en León, Guanajuato. El tema es conociendo el ultrasonido, manejo del equipo. El ultrasonógrafo es un equipo utilizado para realizar estudios por medio de ondas de ultrasonido. Estos pueden ser portátiles o fijos y a grandes rasgos pues están constituidos por lo que es un transductor o la sonda, una unidad de procesamiento y lo que sería el monitor. Este es un método diagnóstico que nos permite tener una imagen versátil, una imagen que evalúa los órganos en tiempo real de las estructuras y los órganos urinarios sin exponernos a una radiación relativamente, bueno, es un equipo relativamente económico. Hay que recordar que parte de los principios de la formación de la imagen por el ultrasonido es gracias al descubrimiento que hicieron los hermanos Curie con el efecto piezoeléctrico en 1880. Esto, al someter a un cristal a una corriente eléctrica y bueno, la diferencia de potencial obtenida hace vibrar el interior del cristal y este pues va a generar lo que es un haz de ultrasonidos y de forma viceversa. Esto nos permite, bueno, y los cristales que normalmente utilizan dentro del transductor pueden ser cuarzo, titanio de bario, sulfato de litio. Hay que recordar que el sonido pues, es el resultado del recorrido de la energía mecánica a través de la materia en forma de ondas que produce alternativamente los fenómenos de compresión y rarefacción. Característicamente, las tres características son frecuencia de vibración, longitud de onda y la velocidad de propagación del sonido. Hay que tomar en cuenta que, bueno, se le determina ciclo, es el fragmento de la onda comprendido entre dos puntos iguales, como se observa en esta imagen, y eso le vamos a llamar un ciclo. La frecuencia es el número de ciclos que se pueden obtener por unidad de tiempo y la amplitud a la altura máxima que alcanza la onda. Esto nos lleva a diferentes términos como es los infrasonidos, que aquellos que son sonidos de frecuencia menores a 20 Hz, un Hz es igual a un ciclo, y los sonidos audibles para los humanos van a estar entre los 20 y los 20.000 Hz. Ya cuando pasan por encima de los 20.000 Hz, que ya no son audibles para los humanos, entra el término de ultrasonido, que dentro del ámbito médico va desde los 2 MHz a los 15 MHz. Una característica importante para el ultrasonido que nos hace que una imagen o que un ultrasonido que se vea mejor respecto a otro es la resolución que llegan a tener, y esta resolución se define como la capacidad de discriminar dos objetos muy próximos entre sí. Entonces pues, tenemos dos términos, que es la resolución axial, que va a separar los dos puntos en forma lineal, y la resolución lateral es la capacidad de identificar dos puntos o dos objetos equidistantes, pero al haz del ultrasonido. Cuanto más enfocado está el haz, es mayor la resolución lateral. Eso es lo que puede variar a lo mejor entre un equipo u otro. Los términos, pues hay que recordar que determinamos hiperecogénico, hipocogénico o isoecogénico, dependiendo de las interfaces o del parénquima circundante de la imagen. Tenemos hiperecogénicas cuando existe una interfaz muy ecogénica en comparación del parénquima circundante, o tenemos hipoecogénicas en las cuales la interfase es menos ecogénica o en menor número que el parénquima a su alrededor, y lo isoecogénico es aquella donde la interfaz tiene la misma ecogenicidad que el parénquima circundante. Cuando hacemos los estudios por ultrasonido es común, bueno, además de tratar de ver una estructura anatómica normal o real, podemos tener algo que se llaman artefactos, que es la formación de imágenes que no corresponden a la anatomía real, pero que hay que saber interpretar. En este caso, la sombra acústica es muy común, que es el haz de ultrasonido que choca contra una estructura y bueno, va a rebotar y eso va a dar una imagen hiperecogénica, pero posterior a esto va a dar una imagen, una sombra anecoica. A eso le vamos a llamar sombra acústica. Y tenemos algo que se llama refuerzo posterior. Este es cuando el haz de ultrasonido atraviesa estructuras como el líquido o la sangre. Cuando en la parte posterior van a producir un falso aumento de la ecogenicidad en la parte posterior. Entonces eso le vamos a llamar refuerzo posterior.
Hay varios modos de ultrasonido que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. En un principio era el modo A. Este modo A es la presencia de ecos y se manifestaba por gráficas. Nada más podían decir a dónde llegaba el sonido y a dónde no. Actualmente, pues ese modo pues no es el que se usa por ser muy antiguo. Ya el modo actual es el modo B. Es el modo más común que se usa, es la imagen bidimensional, tal y como estamos acostumbrados a verlo, en tiempo real, es el que comúnmente se usa. Tenemos otros modos, el modo ultrasonido y el modo M, en el cual representa pues, el movimiento de la interfase reflectante y se selecciona uno de los haces de ultrasonido en el modo B, y esto pues prácticamente nos sirve para observar imágenes como las válvulas cardíacas, principalmente objetos en movimiento en una sola posición. Tenemos los efectos del modo Doppler, en el cual pues se basa en detectar el cambio de frecuencia del sonido cuando una onda acústica pues choca con una interfase de movimiento. Tenemos el Doppler Color y el Doppler Pulsado. El Color, bueno, nada más va a determinar el azul como el que se aleja del punto donde está recibiendo la señal y el que se acerca como rojo. El Doppler Pulsado va a formar una gráfica en forma de onda y esta igual va a ser positivo cuando se acerca y va a ser negativo cuando se aleja. Hay diferentes tipos de equipo de ultrasonido. En un principio, bueno, están los fijos, están los portátiles. Actualmente, bueno, por ejemplo, es muy común encontrar en las áreas de imagen diagnóstica tener un dispositivo más pesado. Y para el consultorio pues tenemos estos dispositivos que son, pues no tienen a lo mejor mayor resolución o no tienen tantos modos de imagen y son relativamente económicos. Actualmente pues está este equipo que es el Butterfly, que la verdad es bastante portátil, que permite conectarlo ya sea a una tablet, al celular y se sigue a tener buena imagen. Claro, no se va a comparar nunca con un equipo de mayor sofisticación o con más efectos, pero para el uso de tecnología es bastante bueno. Las partes del transductor, en esta parte vamos a tener lo que es la membrana y detrás de esta membrana vamos a tener lo que serían los cristales que con el efecto piezoeléctrico pues va a ayudar a la formación de las imágenes. Siempre va a tener lo que es la información del tipo de transductor, lo que es su carcasa, el conector, y siempre también van a tener una muestra de posición del transductor para su uso. Hay diferentes tipos de transductores. Los transductores, dependiendo del tipo y su uso, van a manejar diferentes frecuencias. En este caso, los transductores lineales de alta frecuencia van a manejar frecuencias de entre 5 y 10 MHz, pero estos se utilizan para órganos superficiales. Tienen una mejor resolución o se ven mejor respecto a un transductor convexo de baja frecuencia, como es esta imagen en medio, que es el que normalmente se utiliza para riñón. El lineal lo podremos utilizar más para el área del escroto, el testículo, y los convexos pues son bajas de 2 a 5 MHz. Tenemos también el transductor convexo de alta frecuencia, que es el que podemos utilizar para lo que es son endocavitarios y bueno, en nuestro caso lo podemos usar para las biopsias transrectales. Ahora vamos al apartado donde hay que configurar el ultrasonido. Muchas veces, bueno, antes que nada siempre hay que seleccionar primero lo que es el tipo de transductor que vamos a usar y en base a eso ya muchos de los equipos de ultrasonido ya están tienen como predefinido el órgano al que quieras revisar, ya trae una preconfiguración. Casi todo es de forma digital, también hasta el que se hace en celular tiene muchos modos. De hecho, el beneficio del Butterfly es que te permite tener tanto lineal como convexo y bueno, puede ser nada más, no es endocavitario, pero es muy versátil. Cuando entramos al panel del ultrasonido, encontramos una serie de botones que hay que estar relacionados con ellos, como estos que son las ganancias parciales. Hay que seleccionar el tipo de transductor a usar, el efecto de profundidad, el modo B, que es el modo habitual que podemos usar, el freeze,
El trackball, que es como tener el mouse dentro, lo que nos permite movernos dentro de la pantalla, y tenemos el freeze, que es la imagen que nos permite congelar la imagen para estudiarla, para hacer mediciones, o por motivos de que no estamos usando el ultrasonido. Un ajuste importante a realizar es seleccionar la frecuencia. En este caso, la frecuencia, sea una frecuencia más alta, 5 MHz, vamos a tener una resolución un poco mejor, y además es para personas delgadas. En una persona habitual, 3.5 MHz son ideales, pero si es una persona a lo mejor con algo de obesidad, vamos a tener que usar una frecuencia de 2.5 o 2 MHz. ¿En qué va a variar? Pues porque en la calidad de la imagen. Entre menos frecuencia nos permite acceder más profundo a la imagen, pero también llega a tener parte de distorsión, a diferencia de cuando se usan frecuencias altas. El foco también es un área importante porque nos va a permitir definir en qué parte de la pantalla podemos definir más el haz del ultrasonido. Como en este video, está esquematizado con estos botones, o puede ser perilla, y podemos mover hacia dónde queremos que se defina mejor un área del haz del ultrasonido para tener una mayor definición. Eso nos va a permitir que esté enfocado en una área especial y no dispersa, ¿no? Eso es mucho para lo que sería la resolución lateral. De ahí tenemos lo que son las ganancias totales. Está como, puede ser una perilla, puede ser táctil. En este caso, desde la pantalla, ya los dispositivos que son táctiles, es prácticamente como equivalente a decir el brillo de las pantallas. Esto nos puede ser o más blanco o más oscuro, según pero en la pantalla en general. Ya si quisiéramos ser un poquito más específicos en qué parte de la pantalla queremos más blancos o más negros o más oscuro, están las ganancias parciales. Esto nos permite hacer este ajuste importante para poder tener una mejor definición de la imagen como tal. Es importante conocer todos estos puntos para poder obtener una mejor imagen, para en el caso de que quieran hacerse biopsias, pues determinar bien las regiones anatómicas lo más reales, y hacer también el contraste con algún dispositivo externo que queramos utilizar. También tenemos la profundidad. La profundidad pues nos da a dar la resolución, y también es muy parecido como hablar del zoom, nada más que habla de una mejor resolución. Es para ver las estructuras ya sean un poco pequeñas o un poco más grandes. Tenemos algo que es el rango dinámico, que no todos los dispositivos traen esta configuración. Algunos dispositivos de mayor capacidad, bueno, sí lo traen. El rango dinámico se refiere prácticamente para la escala de grises que podemos tener para una mejor definición. En el caso del riñón, bueno, utilizamos un rango dinámico entre 60 y 80. Es un rango ideal que nos permite tener una buena escala de grises para una mejor visualización de las estructuras. Y bueno, eso sería todo respecto al uso del ultrasonido y el manejo del equipo. Muchas gracias.